Listo. Sí, ya estoy grabando. Bien, entonces ya acá viene la aplicación del tema de distancia de visibilidad, por ejemplo, en el diseño en planta, el cual se denomina banqueta de visibilidad. Y así a grosso modo lo vamos a ver en algunos croquis, pero es el hecho de que tú puedas colocar tu carretera, ¿no? Y digamos que este es el perfil quizás un poco abrupto del terreno. Y la idea es que tú estando en esta posición con tu vehículo, seas capaz de divisar algún objeto que esté interrumpiendo tu carril de circulación, que de repente está por acá, ¿sí? Y de repente hay una piedra, un obstáculo a esta altura. Entonces, desde esta posición tú de repente puedes ver hasta acá nomás. ¿No? Si yo hago una línea, digamos, fina, un campo visual de aquí a acá, entonces posiblemente tenga que volar, esto me estaría interrumpiendo, ¿no? Entonces solamente veo lo que pueda estar acá, más no lo que está detrás de la cerro, ¿sí? Y un ratito, voy a cerrar la puerta, como se pone la luz. Bien. Entonces, en ese sentido, se considera la distancia de visibilidad de parada, se toma en consideración la distancia de visibilidad de parada, por ejemplo, o puede ser la de sobrepaso, de sub S o de sub A, las dos significan lo mismo, ¿no? Distancia de sobrepaso o distancia de adelantamiento. Por supuesto que ustedes ya, bueno, en la mañana indiqué pues que distancia de adelantamiento lo tienen que atender en cierta medida, un cierto porcentaje. No están obligados al 100%. Esto sí, distancia de parada en todo momento se debe dar. No puede existir ningún punto de la carretera que no permita al usuario o al conductor detener su vehículo. Y en ese sentido posiblemente ya sea necesario, si esta es mi distancia de visibilidad de parada, digamos esto, yo tendría que hacer, digamos, un cierto corte al cerro de esta manera, más o menos. Casi un poquito más bombeadito, ¿no? Pero un poco la idea es esta. De tal manera que ustedes agarren, ojalá fuera tan simple como borrar, y ya completarían y verían ahora sí la carretera de ustedes y podrían ver justamente este obstáculo que está acá detrás. Entonces ya puedo hacer visible. Entonces este corrimiento del talud que hace un rato teníamos, este corrimiento es lo que se denomina banqueta de visibilidad. Hay una banqueta que me permite hacer visible algún obstáculo que esté dentro de mi carril de circulación, ¿sí? Bien. Capítulo de distancia de visibilidad en sí es la sección 205, que toca el tema de distancia parada, que lo vimos hace un momento. La tabla 205, el tema de distancia de parada, visibilidad de parada, lo obtiene trabajando o entrando a la tabla o bien a la figura. Recuerden que ambas para determinar de ella la más desfavorable.
Pero en el caso de distancia de visibilidad de paso me dice, utiliza la tabla, pero también utiliza la figura. Y en este caso la figura dista de los valores indicados en la tabla cerca de 100, 150 metros de diferencia. Entonces, en este caso, yo recomendaría, al parecer, es más trabajar con la que menos pueda afectar, porque si yo afecto mucho corte, puedo desestabilizar la zona, ¿sí? Entonces, no convendría hacer semejantes cortes. Entonces, en el caso de atender distancia de paso y no de parada, sí, con cautela más bien se tiende a escoger el valor más pequeño, ¿sí? Repito, la tabla me bota por lo menos 100 metros más que lo que me da la figura. Así que si la norma me está permitiendo trabajar, también dice, puedes tomar los datos de la figura, bueno, me voy por la figura más que por la tabla, para reducir movimientos de tierra y, repito, afectar el medio ambiente, porque se puede desestabilizar los taludes. Bien. Hay un punto también del diseño geométrico en planta que me permite verificar la distancia de visibilidad. Esto está en la sección 302. Esto es la teoría, cómo se calcula la distancia y cómo la aplicamos en el caso de planta, la sección 302.10. Bien, entonces, ¿qué viene a ser banqueta de visibilidad? El corte que tú tienes que hacer adicional al supuesto corte que tú tenías planificado. Es muy probable que, digamos, bueno, usualmente en nuestra carretera central tenemos nuestra cuneta, ¿no? Acá al costado tenemos la cuneta y de frente tenemos nuestros taludes de corte, ¿sí? No hay ni siquiera berma, ni siquiera berma. Entonces, en este caso es muy probable que ustedes tengan que hacer algo así y luego cortar. O sea, quitar esto, todo esto, y se quedan con un ligero movimiento de esta manera, ¿no? Para darle esa banqueta que me permita ya hacer el corte necesario y tener libertad, libre mi vista hacia adelante, ¿sí? Por supuesto que ustedes saben que maniobra de sobrepaso no es recomendable hacer una maniobra en plena curva circular, pero se analiza si es posible, si el espacio lo brinda y el terreno lo brinda sin afectar mucho el movimiento de tierra, podría tratar de brindar al conductor una maniobra que realice una maniobra de sobrepaso, ¿sí? Aunque sí, repito, la recomendación popular es que no hagamos ninguna maniobra de sobrepaso en plena curva circular. Bien, entonces tenemos al 100% que atender la distancia de parada, siempre, ¿sí? Bien, de esta imagen, por ejemplo, ustedes podrán apreciar que las que tenemos problema de visibilidad son las que tienen topografía en saliente, no las que están con una topografía entrante o tipo quebrada. Todo lo que es saliente son las que vamos a tener que analizar la posibilidad que acá de repente tenga que cortar un poquito y hacer esto en el talud, ¿no? Para tener visibilidad suficiente sobre el trazo de la carretera. Acá de repente también tengo que cortar un poco y hacer eso de repente, ¿no? Para poder tener libre mi campo visual de aquí hasta acá. Bien, este es el esquema más o menos de lo que yo les había dibujado, ¿no? Está el obstáculo dentro de mi carril de circulación y la idea es hacer un corrimiento de tal manera de que yo pueda recién divisar, es el mismo esquema,
con la misma posición del obstáculo, solamente que en este caso, tomando en consideración el retiro, que vendría a ser el despeje lateral o banqueta de visibilidad, sea lo suficiente que me permita divisar el obstáculo desde esta posición de circulación. Bien, hay dos métodos de trabajo, el método analítico y el método gráfico. El método analítico, ¿qué considera? El método analítico considera que la distancia de visibilidad, sea de parada o de sobrepaso, imaginemos que es de parada, se da aquí en el eje de la carretera. Ojo que estamos considerando este carril de circulación y yo quiero detenerme ante la posibilidad de este obstáculo. Entonces, el método analítico soluciona considerando que el conductor, es como que el conductor o la vista del conductor viaja exactamente en el eje de la carretera, por cuanto tiene que retirarse desde esta posición, ¿no? Tendría que hacerse un despeje lateral de un valor M para poder divisar de aquí a acá mi obstáculo, ¿sí? En esta otra se considera que el conductor viaja dentro del carril interno y que esto que está acá es la distancia de frenado. Esta cuerda es la distancia de frenado. Entonces se determina la distancia que hay del eje del carril interno a la envolvente de las distancias de parada, ¿sí? Entonces son dos formas de tratamiento. Se considera que la distancia de parada se da aquí. Mientras voy frenando, voy recorriendo este recorrido y esa es mi distancia de parada. Esto, en el eje de la carretera. En cambio acá, en el método gráfico, considera que esta cuerda es mi distancia de parada. Ambos tienen sus pros y sus contras en el sentido de qué criterios han sido utilizados para darle solución a la problemática. Repito, método analítico considera que la distancia de parada se da justo en el eje. Y en este caso que la distancia de parada, que es la cuerda, se da aquí. ¿Sí? Lo cual no es cierto porque yo recorro esta distancia para frenar, no recorro de frente de aquí a acá. Se trabaja con distancia de parada o de sobrepaso, cualquiera de las dos. Recordar que en todos los puntos se debe trabajar o tener en cuenta el tema de distancia de parada. No hay pierde, no hay perdón. Para adelantamiento va a depender solamente de las características de mi carretera para ver en qué medida lo puedo atender. Y solo aplicable para carreteras de 2 carriles con tránsito en 2 direcciones. Bien. Entonces, recordando que la distancia de parada antiguamente trabajaba con el coeficiente de fricción por rotación en el sentido longitudinal. Ahora dice trabaja con una aceleración, desaceleración y se trabaja con esta expresión. Me parece que es 3.41 y si ustedes reemplazan puntualmente en esta expresión, da los valores indicados acá en la tabla. Y eso era lo que, digamos, un poquito años atrás, uno quedaba en la intriga cómo es que habían obtenido estos valores que están acá. Y estos valores sí han sido calculados considerando la desaceleración de 3.41, me parece, o 3.4.
aplicando la velocidad y el tiempo de percepción de 2.5 segundos, se obtienen valores cercanos a los indicados acá. Justo antes de la norma del 2018, es lo que venía sucediendo década tras década desde el 70, se trabajaba el tema de distancia de parada ya no con esta expresión, sino con esta, que era la original, digamos, hace años atrás, que tomaba en consideración el coeficiente de fricción por rotación en el sentido longitudinal. Lo que sí apenaba es que no estaban esos valores tipificados en nuestra norma, ¿sí? Distancia y visibilidad de parada. Acá recordando que el tema de, en el caso de distancia por adelantamiento, no dice que no se introducen correcciones, es decir, si yo aplico los frenos, no los frenos, sino si yo quiero hacer una maniobra de sobrepaso en plena rampa, en ascenso, se supone que me va a afectar de alguna manera y voy a necesitar de mayor distancia para lograr cubrir, ¿no? Sobrepasar al vehículo en mención. Repito, ninguna de las normas acota que ninguna de las normas existentes actualmente trabaja con una tabla puntualmente para rampas en ascenso. Entonces, como no lo hay, dice que resulta conveniente para pendientes mayores al 6%, trabajar con el valor asignado de distancia de visibilidad, pero para 10 kilómetros superior a la de diseño, ¿sí? Veamos. Ahora, si la velocidad de diseño es mayor, no, es 100 kilómetros por hora, considerar en estos casos una distancia de adelantamiento mayor a 650 metros. Por favor, un minutito nada más y voy a detener el audio y la grabación. Sí, un momentito. Ya, denme 3 minutos, por favor, ¿sí? 3 minutos. Bien. En el tema de esta parte de acá es recordando que para adelantamiento existen dos tablas que de alguna manera me sugiere en qué medida yo deba atender las distancias de visibilidad de sobrepaso o adelantamiento. Esto está mal. Bien. Allí. Autopista no debería ser considerado porque según la norma dice, ay, ya lo cerré la norma, voy a abrirla.
La distancia de visibilidad de adelantamiento debe considerarse únicamente para carreteras de 2 carriles con tránsito en las 2 direcciones, donde el adelantamiento se realiza en el carril de sentido opuesto. Entonces, no tendría por qué la norma estar considerando acá para el tema de distancia de sobrepaso autopista. Entonces, esta dice, en la tabla me dice qué distancia máxima puede estar sin distancia de adelantamiento. Y esta más bien con distancia de adelantamiento, en la cual ya está más bien en función de la topografía del terreno. Observen que acá no hay tercera clase. Tendríamos que basarnos. Y para los que tengan orografía 3 o 2, mínimo un 33% de la longitud total de su carretera debería obedecer el tema de distancia de sobrepaso. Después, más no. Entonces, esto es lo que acota la tabla, pero dice que también puedo usar la figura. Yo prefiero, para el caso de adelantamiento, usar la figura porque me bota valores menores, ¿sí? Si no, me saldrían unas banquetas horrorosas. Acá, por ejemplo, perdón. Entonces, según este esquema de lo que yo había estado haciendo unas anotaciones, por ejemplo, todo lo que es topografía en saliente necesitarían de análisis por banqueta de visibilidad. Por el contrario, las que son en quebrada, no. Esta es zona como de quebrada. ¿Por qué? Porque si yo estoy circulando por acá, yo veo tranquilamente lo que hay dentro de mi carril de circulación. Y si hay una piedra en el camino, puedo detenerme tranquilamente. Si yo entro acá con mi vehículo, yo puedo ver si hay alguna piedra alrededor, por cuanto no necesitaría analizar las quebradas con el tema de banqueta de visibilidad. ¿Esto qué quiere decir? De repente este es mi plano a curva de nivel, ¿no? Digamos mi plano curva de nivel, y de repente todo lo que es saliente, digamos que esta es una saliente, todo lo que es saliente, todo lo que es saliente, todo lo que es saliente se estaría analizando y quedarían descartadas las que son tipo quebrada, porque si yo voy con mi vehículo por acá, yo puedo ver tranquilamente alguna piedra u obstáculo en mi huella, en mi camino. Entonces acá no tendría problema de visibilidad. Entonces todo lo que es quebrada, como en este caso, no sería necesario. Entonces quedarían descartadas 1, 2, 3, por ejemplo acá, curvas, y solamente me dedicaría a las que son saliente, saliente, saliente y saliente. Bien. Ahora quiero que vean acá, por ejemplo, en este caso, aquí, esta es como una especie de quebrada, ¿no es cierto? Como ustedes pueden apreciar, no necesito hacer corte en el cerro si yo veo tranquilamente lo que hay dentro de mi carril de circulación. Quedarían descartadas. Perdón. Bien. Aquí. Ojo, esto está corte cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener esto.
A ver. Ya, vamos a suponer que esto va de más a menos, ¿sí? Vamos a suponer que las cotas del terreno van de más a menos, donde esto de acá no, al contrario. Menos aquí. Que, suponiendo que esto fuera menos y que esto fuera el terreno cotas más altas. De tal manera que las salientes, solamente las salientes, necesitarían de análisis. Y cuáles no, quedarían descartadas. Esta de acá. Esta de acá, ¿por qué? Porque es una especie de quebrada, ¿sí? Y si es así el terreno, esto es menos y esto es más, se supone que esto de acá es una saliente, ¿no? El cerro, hay cerro, 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 es una saliente, por cuanto si yo circulo con mi vehículo dentro de ese tramo, si yo circulo mi vehículo dentro de ese tramo de la carretera, voy a tener dificultad visual en este tramo y de repente voy a tener que cortar más. Y lo que les decía, todo lo que es quebrada quedaría simplemente descartado, no lo necesito. Pero miren acá, no sé, por X razones, de repente en esta zona justo es así, con esta curvatura, y aparentemente en el plano esto vendría a ser, porque va de menos a más, esto vendría a ser como una especie de quebrada. Pero el problema ha sido que en este tramo ha resultado en un corte puro. O sea, no es que esté resultando en ese tramo de la carretera, digamos, una plataforma de esta manera que quede en el aire, ¿no? Yo tengo acá una plataforma y es visible, pero si ya esta plataforma queda incorporada dentro de la carretera, perdón, dentro del cerro, que es lo que ustedes están visualizando acá, ahora la figura cambia, porque visto fríamente en el plano curva de nivel, yo esto lo hubiese descartado. Pero sorpresa, de acuerdo al perfil de la subrasante, resulta que este tramo me está cayendo en corte puro. Y si es corte puro, entonces este sector necesitaría análisis de banquetas de visibilidad y este quedaría descartado. Entonces yo tendría que considerar el conductor que viene de este lado, porque probablemente voy a tener que hacer un corte en el cerro de esta naturaleza, de tal manera de poder ver tranquilamente mi calzada, no veo tranquilamente mi calzada y cualquier obstáculo que esté dentro del carril de circulación. ¿Se entendió esto, por favor? Sí, ingeniera. Bien. Ok. Entonces, por el hecho de ser quebrada dentro del plano en planta, no necesariamente quiere decir que va a ser descartado. Pues depende. Pues acá en carreteras mucho, voy a decir la palabra, depende. Entonces, bajo estas circunstancias, yo voy a tener que analizar. Y acá es importante sí tomar en consideración el valor de la pendiente. Por ejemplo, acá es una pendiente aparentemente de bajada. Y si es una pendiente de bajada, voy a necesitar más distancia de parada. Entonces, acá sí entra en juego el tema del signo.
cambio acá, por ejemplo, para el conductor que viene en este sentido, sí, yo tendría que analizar si es necesario cortar un poco más del cerro para poder liberar la visión al conductor en este sector. Para los que vienen en este carril de circulación no habría ningún problema, ¿sí? Bien, para los que vienen en este carril no hay necesidad de analizar banqueta, pero para los que vienen acá sí. Y en este caso más bien la pendiente es positiva. Sería favorable porque necesito de menor distancia de parada que en el caso de tener que frenar bajándola. Bien. Entonces veamos acá, bajo estas condiciones, esta curva sí requiere de banqueta de visibilidad, esta que está acá. Entonces hay una forma de trabajar la banqueta de visibilidad. Este sería, aplicaríamos el otro criterio, considerando la distancia de visibilidad una cuerda. Yo no, en este caso no voy a considerarla la que considera la distancia de parada aquí en el eje de la carretera. Más bien voy a considerar a aquel conductor que viaja en el carril interno y que la distancia de parada es considerada como la cuerda, que no es exactamente lo que sucede, digamos, no se apega a la realidad, efectivamente no se apega a la realidad, pero esta de acá tampoco se apega a la realidad, porque también el conductor no es que esté viajando en el eje de la carretera. Además tendría que peñiscar un poco más porque nuestros conductores están sentados al lado izquierdo. Y si esta es la posición del conductor del lado izquierdo, mi carro estaría ocupando por lo menos tal vez cerca de un metro aproximadamente del carril contrario, ¿no? Entonces son dos formas de trabajar el tema de banqueta que en ninguno de los dos se apega exactamente a la realidad, pero se hacen simplificaciones y sobre estas dos metodologías es que se trabaja el tema de banqueta. Entonces podemos en el campo tomar en consideración el eje del carril interno y voy a tomar en consideración la distancia de parada. Esa distancia de parada debería chocar libremente con el eje del carril interno. Pero como no está chocando, es como que ustedes lanzaran la wincha, ¿no? Lanzan la wincha con el valor de distancia de parada y, oh sorpresa, se les queda sobrando. Entonces van a tener que hacer un corte, luego una línea paralela y finalmente desaparecer esta masa de tierra, y al desaparecer y crear la banqueta de visibilidad, ya el conductor es capaz de visualizar un objeto que esté unos pasos, unos cuantos metros más adelante, ¿no? Hasta ahí, más o menos claro. Bien. Vamos ahora a ver acá el caso analítico. ¿Qué considera el caso analítico? Que la distancia de visibilidad S, que puede ser el de parada o puede ser el de sobrepaso, cae exactamente en el eje de la carretera, ¿sí?
¿Qué me interesa? Determinar M, el corrimiento. Bien. Y considere esta distancia, perdón, esto es M, que es lo que me interesa saber. Este cateto es R menos M. Este es el ángulo que se obtiene esta longitud de cuerda. Trabaja creo que con coseno. Ahorita no recuerdo bien la demostración, pero bajo este esquema se llega a esto.